vamos a comenzar la clase. Estamos viendo un área muy importante en ciencias de la computación, que es el stack, la pila. ¿Okay? Los procesadores utilizan una pila cuando se ejecutan los programas. Entonces, es un área muy, muy importante. Repasemos rápidamente lo que vimos en la anterior clase. Si tuvieran alguna duda o preguntas. Ok. Bien, la anterior clase entonces vimos el stack, ¿sí? En tiempo de ejecución. Vamos a ver cómo cambia el stack en tiempo de ejecución de un programa. Las dos gráficamente, este registro contiene una dirección que apunta a la memoria. ¿Y dónde apunta?
Bueno, apunta al último elemento que hemos ingresado en el stack. Por ejemplo, en este caso, sí está apuntando a la dirección 1000 de la memoria. Sí, y este es el último dato introducido en el stack. Y obviamente este registro, su función es apuntar siempre al tope, ¿no? En este caso en la dirección. Bien, dijimos luego cómo trabaja la operación push. Bueno, la operación push se usa cuando queramos ingresar un dato, un nuevo dato en la pila. Por ejemplo, before, si tenemos esta situación inicial, la de antes, yo hago un push de este contenido, de este nuevo valor a 5, por ejemplo. Hago un push, con este push voy a introducir este valor en la pila, como obviamente sabemos se va a ir apilando encima del dato que ya había. Y el stack pointer se actualiza diciendo ahora el tope de la pila ya no está acá, porque hemos introducido un nuevo dato, va a estar en esta nueva dirección. Luego dijimos algo muy importante. ¿Cómo crece la pila a medida que introducimos datos? Bien, la mayoría de los procesadores han averiguado en su celular, en la arquitectura, si crece hacia direcciones mayores o menores. Bueno, en el Intel, el stack crece hacia direcciones menores. También sería válido que crezca hacia direcciones mayores, nadie lo impediría. Pero está construido de forma que crezca hasta direcciones menores. Por ejemplo, acá 1000 y acá tenemos 1000 menos 8 FF8, ¿no? Dirección menor de memoria. Okay. Bien, acá tenemos el stack, como dice acá, el stack crece downward hacia abajo, hacia direcciones menores, ¿sí? Ok, si seguimos introduciendo mediante operaciones push, acá hemos introducido otros dos datos, ahorita el tope de la pila está en esta dirección y RSP apunta justamente a esa dirección. El pop vimos. El pop. No, para dejar lo más, micrófono abierto. Bien, cuando querramos extraer algún dato de la pila, usamos entonces la operación pop. La operación pop obviamente es lo contrario del push. Por ejemplo, si esta es la situación de la pila a la que hemos llegado, si yo hago un pop, lo que va a hacer es tomar el último elemento ingresado en la pila. ¿Y cómo sabe dónde está el último elemento? Para eso está este registro. ¿Okay? Apunta, sí, al último elemento. Entonces se sabe dónde está el último elemento, el que está en el tope. Sí, y entonces este elemento lo podemos extraer, sacar de la pila y luego de esa operación de pop, ¿cómo quedaría la pila? Queda de esta forma. Obviamente ya no existe este dato porque lo hemos extraído y ahora el nuevo tope de la pila está en esta dirección. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, dudas? Luego vimos las instrucciones del procesador que implementan esas operaciones de push y pop. La sintaxis es la siguiente, el memónico es el mismo push y pop. ¿Qué podemos empujar en la pila, guardar en la pila? Hemos dicho el contenido de un registro o una variable de memoria de 64 o de 16. No se puede guardar en la pila un registro de 32 o de 8
Podemos también hacer un push de un dato inmediato de 8, 16 o 32. No se puede hacer un push de un dato inmediato de 64. ¿Qué podemos extraer de la pila mediante la instrucción pop? Bien, podemos extraer de la pila y copiar a un registro o una variable de memoria de 16 o de 64. Bien, luego vimos la realidad. Todos los debuggers generalmente les permite visualizar en tiempo real el estado del stack. Es esta área de acá. Este es el stack. Okay. En realidad, el stack está, hemos dicho, implementado en la memoria RAM, en la memoria principal. O sea que esto es memoria, esto es memoria y esto es memoria. Solamente que son áreas diferentes. ¿Sí? Les voy a mostrar, aunque esto lo verán en sistemas operativos, no voy a profundizar más. Pero cuando Windows carga un programa en memoria, entonces listo para su ejecución, lo podemos ver en el debugger, la memoria que contiene. Bien, esta es la parte baja de memoria, como ven, puros ceros. ¿Sí? Puros ceros. Bien. Hay un área que es justamente el segmento punto text. Generalmente empieza, ahorita lo podemos ver, en la 401550. ¿Ok? ¿Qué hay en esta área? Están las instrucciones del programa. Luego hay otra área que nosotros definimos justamente en segmento punto data, que está generalmente en la 403010. O sea, direcciones más altas de memoria. Ahí están las variables estáticas explícitamente inicializadas. Luego tenemos el segmento .bss, que está todavía hacia direcciones mayores, generalmente en la 40-70-30. Ahí, como sabemos, dice variables estáticas no inicializadas. Y luego hay dos áreas de memoria. Una es el stack. Y como ven en este dibujo, el stack es un área dinámica que va cambiando, ¿sí? ¿Y cómo crece? Bien, la flecha me lo están diciendo acá. Y como dice acá, crece hacia direcciones menores de memoria. O sea, esta es la última dirección de memoria. Como ven, a medida que se va llenando el stack, va creciendo hacia direcciones menores. Okay. Y luego hay otra área. ¿Qué es el heap? Señores, ¿qué es el heap? No. ¿Dinámica? Sí, señor, es una memoria dinámica. Ustedes pueden definir mediante una función memory allocation. ¿Sí? Es una memoria dinámica que va cambiando a medida que introducimos, por ejemplo, un arreglo que cambia dinámicamente, lo podemos colocar acá. Pero fíjense que en este caso el heap crece hacia direcciones mayores y se va a encontrar con el stack que crece hacia direcciones menores. Bueno, no vamos a entrar más en detalle, eso lo verán en sistemas operativos también. Acá también lo podemos ver, ya lo hemos visto. Yo puedo pedir cómo quedó mi
mi programa en memoria, una vez que cargue, ahí lo tenemos, me dice, ahí está el segmento texto, empieza acá, el segmento .data, el segmento .bss, y acá hacia direcciones, en esta área, está el stack. Bien, el primer programa, entonces, bien sencillo. Vamos a ver cómo trabaja el push y el pop mediante el contenido de un registro, lo más fácil. O sea, vamos a usar esto de acá. Push registro 64. Bien, entonces, por ejemplo, voy a cargar un registro. Por ejemplo, el registro RAX con este dato en modo inmediato y luego vamos a hacer un push y un pop para ver cómo trabaja el stack. Bien, acá tenemos. Entonces, bien, decíamos que acá el debugger me muestra en todo momento el área de stack. Como ven, fíjense la dirección por donde anda el stack. Está mucho más hacia direcciones más bajas de memoria, ¿no? Ahorita, este es el registro stack point. No usen este registro como registro de propósito general. Se le puede colgar el programa. Porque este registro tiene una función bien específica. ¿Cuál es? La de apuntar al tope, como dijimos, como hemos visto, al tope del stack. Una vez que cargamos el programa en memoria, Windows inicializa este valor, esta dirección. No toquen esta dirección. Me dice ahorita su tope de la pila del stack está en la 22FF58, que justamente está resaltado. Y en este momento, este es el último dato que ha sido introducido en el stack. Eso lo ha hecho el sistema operativo, no lo hemos hecho nosotros, no toquen este valor. Bien, ahora veamos nuestro programa para ver cómo trabaja el push y el pop. Bueno, en mi caso el push y el pop lo resalta en azul, para que sea bien claro en un programa donde hay push y pop. Bien, este es nuestro programa. Bien, cargamos un registro con un valor cualquiera. Listo. Y ahora dice push, espacio, ya. Push RAX significa introduzca en la pila el valor del registro RAX. En este caso un registro de 64, ¿no? Ok, fíjense bien lo que pasa en la pila y qué pasa con el registro RC. Le doy F7. Ahí está, señores. Aparece este nuevo dato en la pila. Ok, que antes no había. ¿De dónde proviene este dato? Obviamente de este registro. Y automáticamente, ustedes no tienen por qué hacerlo, el stack pointer, como ven, se actualiza. Me está diciendo, mira, ahorita el tope de su pila ya no está en las 58, sino está en las 50. ¿Por qué? Porque ahí apunta al último dato ingresado en el stack. Y se ve claramente que la pila creció hacia direcciones menores de memoria. Acá tenemos 58, acá tenemos 50. 58 menos 8. Si hubiera crecido hacia direcciones mayores, lo hubiéramos encontrado en esta dirección. Ok, ¿qué hace la instrucción pop? Bueno, implementa la operación pop, ¿no? O sea, va a ir a la pila
¿Y cómo sabe dónde? Bueno, para eso está este registro, ¿no? Este registro siempre apunta al tope. Bien, entonces va a venir a esta dirección de memoria, va a tomar el dato, este dato que es justamente el que está en el tope, y en este caso lo va a copiar al registro RBE. Acá. Lo hacemos. Lo que estaba en el tope de la pila, lo hemos copiado en el registro RBE. La pila quedó como estaba al inicio. En la 58 ahí empezamos porque hemos hecho un push y hemos hecho un pop. O sea, hemos introducido un dato, pero hemos sacado un dato, quedamos en la misma, ¿no? Okay. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, veamos algún otro ejemplo para hacer. Bien, vamos a hacer entonces un push del contenido de un registro, un push de un dato inmediato de 8, de un byte, este es a nivel de 16 bits, de 16 bits a nivel de Word, y vamos a hacer también un push, ¿sí?, de una variable de memoria para que tengamos todos los casos, ¿sí? Y luego igual vamos a hacer un push de datos de 16. Okay. Bien, voy a definir dos variables A y B y una variable C no inicializada. Bien, empecemos entonces. Vamos a cargar este registro con un valor cualquiera. ¿Ok? Bien, veámoslo entonces cómo funciona. Vamos a cargar este programa. Y aquí está el programa. Ahí están todos los push y pop resaltados en azul. Bien, primero voy a cargar el registro RAX con un valor cualquiera. Ok, y luego hacemos un push del contenido de un registro. Igual que antes lo hicimos. Fíjense, la pila inicialmente está apuntando en la 22FF58. Este es el último elemento ingresado en la pila. Viene a ser el tope, ¿no? Bueno, si yo hago un push, este dato de acá que estaba en el registro lo copio. Luego voy a hacer un push de un dato inmediato, por ejemplo, de un 1. Obviamente esto lo va a extender a 64 bits. Ahí está. 1. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo haga un push de -1? Okay. Esto lo va a extender, extensión de signo, obviamente a 64 bits. Bueno, eso ya lo sabemos, entonces el resultado, bueno, ya lo tienen acá. Esto es -1 en 64 bits. Ahí está. 1 menos 1 en complemento 2, por supuesto. Fíjense que el stack sigue creciendo hacia direcciones menores. Hago otro push. Este valor de acá, que cabe en un Word en 16 bits, pero lo va a extender a 64. Okay. En Nexa sería 10.000 ese valor. Ahí está. ¿Cuántos datos ya hemos introducido en la pila? Hemos introducido 4. 1, 2, 3, 4. Hemos hecho 4 push. Vamos a hacer un quinto. Este es el caso en que vamos a ingresar, ¿sí?,
ya no el contenido de un registro, sino de una variable de memoria. Por ejemplo, la variable A nivel de 4, este valor de acá, lo vamos a ingresar en el stack. Entonces le decimos push, vaya memoria, tome el contenido de la variable. Acá hay que indicarle si voy a empujar en la pila, porque puedo empujar memoria de 64, que es lo que vamos a hacer, o también de 16. Entonces, en este caso le digo what word, ¿no? Bien, acá lo tenemos. Obviamente eso estaba en memoria, ese valor, ¿no es cierto? Ahí está el valor que hemos ingresado en la pila. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, listo. Este es el valor. Cuidado, acá está en Lidolendia. Acá lo. Bien, ahora vamos a hacer algunos pop. Si yo le digo pop R10, fíjense que hemos hecho 5 push. Hemos ingresado 5 datos en el stack. 1, 2, 3, 4, 5. Ahorita el tope de la pila está en la 30. Si yo le digo pop, viene a la pila, sabe dónde está el tope, hay ese registro que indica el tope, y esto lo vamos a copiar en este registro. Veamos si es cierto. Okay. También podemos hacer ¿qué cosa? También podemos hacer un pop, no a un registro, sino a una variable de memoria. Por ejemplo, quiero copiar lo que está en el tope del stack a la variable de memoria llamada C. C ahorita no está inicializada. Entonces le digo pop y hay que indicarle el tamaño. Entonces veamos, obviamente eso va a estar en la 40, 70, 30. Okay. Veamos qué pasa. Entonces un pop va a venir al tope acá, va a tomar este valor y lo va a copiar a la memoria en la variable C que está en esta dirección. Bueno, acá hay muchos ceros, no sé, pero aquí está el 1. ¿Se acuerda que era 10.000? Esto de acá. ¿Ok? Y ahora, señores, veamos los casos de 16 bits. Hemos visto este ejemplo, hemos visto registro memoria, hemos visto inmediato de 8, 16, puede ser 32. Ahora veamos de 16. Acá tenemos un ejemplo. Voy a cargar el registro BX con este valor y después voy a hacer un push. Bien, entonces ahí lo tenemos, A, B, B, para que esté claro. Este valor de acá lo voy a introducir en la. Entonces hago un push, pero solo de BX, no de EBX ni de RX. Además que EBX no puedo hacerlo. Ahí está. Esto es perfectamente factible, como ven funciona, pero cuidado, tengan mucho cuidado, no les aconsejo hacerlo porque el stack puede quedar desalineado. ¿Ven acá lo que pasó? O sea que ya el stack no va de 8 en 8. ¿Por qué? Porque hemos ingresado un dato que va de 4 en 4, ¿sí?
Perdón, de 2 en 2, de 2 en 2 bytes, ¿sí? Entonces quedó desalineado. ¿Se acuerdan que aquí había puro F? Se puede hacer. Ahora puedo hacer otro push, también de 16. Por ejemplo, en este caso voy a usar el contenido de una variable de memoria, que sería este de acá, que es de 16, a BB, y le digo ese valor de esa variable lo vamos a ingresar mediante un push en la pila. Fíjense cómo está, quedó ABB y este era el anterior, ¿no? Entonces se puede hacer perfectamente, pero tengan mucho cuidado, ¿no? En lo posible, hagan push siempre de 64 bits. Ok, ahora, ¿para qué puede ser útil este stack? Bueno, en primer lugar, el stack podría ser útil para guardar variables temporales, ¿sí? Contenido de variables, de valores que ustedes quieran. Y después pueden tranquilamente recuperar esos valores que han almacenado. Pero cuidado, que no van a poder recuperarlo en modo randómico, sino siempre con una estructura tipo LIFO, ¿no es cierto? Okay. Ese es el primer uso que puede ser el stack. Por ejemplo, veamos este ejemplito. A ver. ¿Cómo podría ser yo un programita de lo más sencillo? Quiero hacer un swap del contenido de estas dos variables de memoria. ¿Sí? A vale esto de acá. B, quiero que al final A tenga este valor y B tenga el valor de la variable A. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, estos saben hacerlo, basta usar un temporario. Se puede hacer, pero yo quiero usar el stack. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Nunca han visto stack en programación? Nadie. Ninguna idea. ¿No sería que se mete primero A, luego B y luego se saca B y luego A en A y B? Perfecto, perfecto. Así de sencillo. Miren, una forma de hacerlo para que vean, digamos, cómo trabaja. ¿Sí? Sería hacer un push, meto en la pila el valor de la variable. Como está a nivel de quad, tengo que indicarle si no hay no estaría claro, tengo que indicarle que se trata de un quad move. Y luego encima introdujo el valor. Ahora cuidado, acá se ve claramente el LIFO. Si yo hago un pop, lo que voy a recuperar es el último dato que he ingresado en la pila. Voy a recuperar B y no voy a recuperar A. Entonces ese dato recuperado, entonces lo guardo en la variable A. Y luego en la variable B. A ver, veámoslo. Es simplemente Bien, ubiquémonos entonces acá. Bien, hemos definido dos variables. Para que esté claro, se ve muy claramente. Acá está A, acá estaría B. Vamos a invertir estos valores en memoria. Vamos al comienzo. Aquí están resaltados los push y los pop. Al menos en mi computador, esta es la dirección, el tope del stack cuando cargo un programa en memoria listo para ser ejecutado. Aquí está.
Bueno, entonces muy sencillo, voy a memoria, tomo el primer valor, que sería el valor de la variable A, y lo introduzco en la pila. Aquí está. Luego, ahorita el tope del stack obviamente ya pasó a ser la dirección 50, obviamente. Hago otro push de la variable, aquí está. Okay. Y luego voy a recuperar mediante un pop, pero fíjense el IFO, lo que voy a recuperar es el último dato ingresado en la pila, que es el valor de la variable B. Y eso lo voy a copiar a la variable A. Ahí está. Donde había puro 1, ahora hay puro B. Y luego me falta recuperar el valor de la variable A, que era 1, 1, etcétera, pero en este caso lo paso a la variable B. Ahí está. Hemos invertido usando el stack y su característica LIFO. Hemos invertido los valores de esas dos variables. De paso, también el procesador tiene una instrucción que se usa sobre todo cuando hacemos programas de ordenación tipo sort, que es la variable exchange. La variable exchange, por ejemplo, en este caso, ¿qué hace? Intercambia los valores de estos dos registros. Por ejemplo, si yo paso al registro A el valor de la variable A y al registro B el valor de la variable B, con esto puedo intercambiar, ¿sí? Esto lo podemos ver. Ahí está. F, luego, si yo le digo exchange estos valores, ya sin necesidad de usar un temporario, okay. Este 1 lo va a intercambiar acá y este F lo va a intercambiar acá. Bien, eso puede ser útil sobre todo cuando intercambiamos, repito, en los programas de ordenación. Les dejo como... Les voy a dejar como... para que ustedes lo hagan en la casa. A ver. A ver, definan un arreglo ustedes. A ver, vamos a ver acá. Definan un arreglo de 10 elementos. Ok, a nivel cada uno de 4. Aquí están los valores para que sea claro. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y A. Están los 10 elementos. Quiero copiar estos 10 elementos en el stack. Entonces tendríamos que encontrar algo así. Fíjense lo que pasa en el stack, estoy en la 58, ¿no? Fíjense lo que ha pasado en el stack. ¿Qué hemos introducido en el stack? Hemos introducido el arreglo. A, 9, 8, 7, 5, hasta el 1. ¿Ok? Entonces ustedes definan en memoria este arreglo. Definan en memoria un arreglo de 10 elementos. Pero cuidado que al copiar yo quiero que acá al fondo, al bottom del stack me aparezca A y no 1. ¿Eh? Acá que no me aparezca los 1, 2, 3, sino A, 9, 8 en ese orden. ¿De acuerdo?
¿Estamos de acuerdo? Bueno, si hacen este programita, entienden el stack. Si no, señores, no subestimen el stack. Parece fácil, pero no lo subestimen. Bien, y ahora vamos a empezar a hablar un poquito, señores, también de un área de programación imprescindible, que son las subrutinas, también llamados subprogramas, en C++, las funciones, los procedimientos. ¿Qué diferencia hay entre una función y un procedimiento? La función devuelve un resultado, el procedimiento puede resolver. Exactamente, muy bien, señor. ¿Sí? La función generalmente me devuelve un valor, mientras que el procedimiento no, se me resuelve lo que tiene que resolver. Bien, ustedes saben qué haríamos en programación si no usamos su programa, funciones, procedimientos, etcétera, etcétera. Vamos a usar indistintamente la palabra subrutina. En Assembler se usa mayormente la palabra subrutina o subprograma, que sería el equivalente de una función en C++. Bueno, todos sabemos que hace ¿sí? Una función, una subrutina. Es un grupo de programas, de instrucciones que realizan una tarea, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo la función raíz cuadrada, está en una librería, por ejemplo, le paso un parámetro, por ejemplo, le paso el valor 4, la función realiza su trabajo, me saca la raíz cuadrada 2 y me dice, aquí está el resultado, 2. Ahora, ¿cuál es la ventaja de usar su programa funciones? Que desde el programa principal yo puedo llamar n veces ¿sí? a ese subprograma, a esa función, sin necesidad obviamente de modificar la función. Lo único que cambia son los parámetros que yo le voy a pasar a la función. Dicho eso, entonces veamos si yo puedo hacer nuestra primera subrutina mediante la instrucción jump. Bien, tendríamos esta situación. Bien, una serie de instrucciones, paso parámetros, le paso los parámetros. Llamo a la subrutina, supóngase que el nombre de la subrutina va a ser subrutina, mediante el jump. Entonces, ¿qué hace el jump? Bueno, lo sabemos, va a saltar a la etiqueta subrutina. La etiqueta es justamente el nombre de la subrutina de la función. El programa realiza lo que tiene que hacer, el cuerpo que se llama de la función. Por ejemplo, en este caso, que me devuelva un 0 o cualquier cosa en el registro de X. Y ahora, ¿qué pasa cuando termino la subrutina? ¿Dónde tengo que regresar? ¿Dónde se tengo que regresar? ¿A dónde tengo que regresar una vez que finalizo la subrutina, la función? ¿Me quedo ahí o qué? ¿Qué hace su programa cuando finaliza una función? ¿Dónde regresa? ¿Regresa al programa principal, ingeniero? Claro, obviamente que sí, pero ¿dónde? Justamente a continuación, ¿no? Después de la llamada a la subrutina, tenemos que regresar acá para continuar el programa. Entonces acá le he puesto jump DR, llamémosla dirección de retorno 1, esta etiqueta,
Regresamos acá, continuamos el programa. Supóngase que nuevamente quiero llamar a la subrutina. Hacemos el jump a la subrutina. Ok, veamos si funciona. Lo cargamos. Sí. Ok, acá está, acá está. Listo, empezamos. Bueno, ahí habrá una serie de instrucciones previas. Le pasaremos parámetros. Dentro de un rato vamos a repasar el paso de parámetros. Y llegamos acá y vamos a ejecutar la subrutina, la función. Obviamente hay un jumping condicional y me envía acá. Acá está el comienzo de la subrutina. Hay una serie de instrucciones. Empezamos a ejecutar la subrutina. Devolvemos un valor si es que hay que devolver. Y después este jump me envía justamente a esta dirección, que es la dirección, es la instrucción siguiente a la llamada de la subrutina. Ahí es donde tenemos que regresar y obviamente regresamos bien ahí, seguimos nuestro programa. Ahora quiero llamar nuevamente a la misma subrutina, fíjense que la dirección es la misma. Y obviamente nuevamente empezamos al comienzo de la subrutina, devolvemos un valor y regresamos. ¿Alguien nota el problema que tenemos acá o no? ¿Está bien o está mal? Nadie. ¿Dónde hemos regresado, señores? ¿Dónde hemos regresado? Muy arriba parece, creo que hay un bucle o... Claro, mire, la primera vez trabaja perfectamente. Jump subrutina, viene acá, ejecuta la subrutina y regresa acá. Continúa el programa. La segunda vez, perfecto. Entramos a la subrutina. Pero, ya lo ven, ¿no? ¿Qué pasó acá? Un bucle infinito. No, no es. Sí, digamos, viene. Pero, digamos, viene acá y es acá donde tenemos que regresar o no. Obviamente que no. Tenemos que regresar acá. Después de la llamada a la subrutina. No después de la llamada de la primera vez que llamamos a la subrutina. Entonces, señores, el jump para manejo de subrutina no funciona. Para eso, hay dos nuevas instrucciones, y con esto terminamos, que se llama call y ret. Vamos viendo un poco a la vez cómo trabaja el call. Bien, cuando queramos llamar a una subrutina, call justamente viene a llamar en inglés, ¿no? En vez de usar jump, vamos a usar la instrucción call, que ahorita vamos a ver cómo funciona. Saltamos a la subrutina, empezamos la subrutina, ret. Y la segunda instrucción que acompaña al call es el ret. ¿Se acuerdan que nuestro programa principal finaliza en ret? Ahorita vamos a ver qué es el ret. Ese ret viene justamente de retorno. Cuando encuentre este ret, vamos a volver acá. Veámoslo cómo funciona y ahora van a ver, señores,
¿Por qué es tan importante el stack? Cuando ustedes en sus programas llaman una función, ¿sí?, una subrutina, un subprograma, ¿sí?, el procesador usa el stack. ¿Para qué cosa? Bien. Para guardar lo que se conoce como la dirección de retorno. A ver, lo cargamos entonces para que veamos cómo trabaja el call. El call también me lo resalta en azul. Bueno, supongamos que tenemos una serie de instrucciones, empezamos el programa, pasamos, ¿sí?, los parámetros y llamamos a la subrutina. Pero esta vez lo vamos a hacer con la instrucción call. Fíjense lo que hace el call. El call en realidad hace dos cosas. Hace un push de la dirección de la próxima instrucción en el stack. Ustedes no tienen que hacer este push. Vamos a ver que el call lo hace en forma automática. Y luego copia la dirección donde empieza la subrutina en el registro RIP para que el programa inicie al comienzo de la subrutina. Veámoslo si es cierto. Fíjense cómo está inicialmente el stack. Siempre en mi caso en la 58, como vimos hace un rato. Fíjense, voy a dar F7. Y fíjense lo que pasa en el stack. En realidad he hecho un jump, igual que antes. Hice un jump a esta dirección. Ahí empieza la subrutina. Estas son las instrucciones de la subrutina. Estamos al comienzo. Pero fíjense qué pasó en la pila. Me ha hecho el call un push de esta dirección. ¿Por qué de esta dirección? Porque cuando retornemos de la subrutina, tenemos que regresar a la siguiente instrucción para continuar el programa. Si yo no guardaría esta dirección en algún lugar, no hay forma de volver al programa principal. No hay forma de regresar al programa principal. Les recomiendo sobremanera que vean ustedes en su celular qué pasa cuando se hace una llamada a una subrutina, dónde se guarda esta dirección de retorno. Ok, sí es en el stack. Entonces, muy importante el stack. Inclusive acá hay un comentario que después pueden verle, le da la dirección de dónde retorna a dónde, ¿sí? De dónde salta y dónde retorna. Bien. Estamos al comienzo de la subrutina. Se ejecuta la subrutina. Ahí está, vamos ejecutando la subrutina, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace el red? Bien, el red lo que hace, señores, es lo siguiente. Hace un pop, va al tope del stack, obviamente. ¿Y qué hay en el tope del stack? Hemos guardado la dirección de retorno. Esa dirección de retorno se lo pasamos a instruction pointer para volver al programa principal. Lo podemos ver acá claramente. Va a recuperar esta dirección y va a regresar acá. El RIP va a copiar esta dirección al RIP para que volva.
Han visto cómo recuperó la dirección de retorno. Ya no es la dirección de retorno, pero hemos regresado acá, donde tenemos que regresar. Ahora, ¿cuál es la ventaja de usar el call y el red? ¿Sí? Yo puedo llamar a través del programa principal varias veces a la misma subrutina y todas las veces voy a regresar donde tengo que regresar, es decir, después de la llamada a la subrutina. Cosa que antes en el jump me funcionaba la primera vez, pero la segunda vez ya no me funcionaba. Con el call vamos a ver que va a ir apilando las direcciones de retorno y para eso es fundamental la estructura LIFO, justamente porque va a ir recuperando las direcciones de retorno, ¿sí?, en forma inversa, ¿no? Bien, lo veremos entonces en la próxima clase. Vamos a volver a repasar el call y el red y vamos a empezar a ver cómo se hace el paso de parámetros a las subrutinas, a las funciones. Bien, dos cositas antes. El día miércoles vamos a tener un práctico de programación, el número 3. Ok. Bueno, el día lunes tendremos clase, entonces el miércoles. Y el día viernes 26 vamos a tener el primer examen parcial. Está desplazado de miércoles a viernes. Está actualizado el rol de exámenes en el Moodle. Vamos a tener entonces el primer examen parcial. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, dudas? Después, obviamente, mañana se lo subo al Moodle